Muy bien. Perfecto. Pues ya está. Vamos a hacer... bueno, y luego Julia Rubiño, cuando termine de que le regalen el coche, ponle también Que la ponga última. Alejandro a Julia la motorizada. Eso. Gonzalo, tú has tomado nota también, ¿no? Por si, Sí, sí. Vale. Pues ya ahora vamos a pedirle que sea... Eli, ¿tú quieres hacer la oración? Eli Ramírez, ¿quieres hacer la oración para comenzar? Vale. Sí. Venga. Venga. Vale. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor bendito, en este día especial para nosotros y para mí también. Señor, quiero pedirte, rogarte e implorarte que ilumines nuestra mente, nos des inteligencia, sabiduría para entender más de tu palabra. También, Señor, que perdones todos nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones que muchas veces lo hacemos sin querer y sin pensar. En estos días conflictivos que está viviendo el mundo entero, Señor, por toda esa gente que está pasando penurias, calamidades, hambre, miseria, muerte, por la pandemia, por todo lo que estamos viviendo ya en el mundo entero. Señor, te pido por tus hijos, por la gente que necesita, que nos bendigas, que nos protejas de los males que estamos viviendo, Señor. También por los hermanos de la iglesia, por mi padre que está en Perú, por mi hermano de Londres. A ellos también ayúdales, protéjales, que están lejos de aquí y de mi familia, distanciados. Bendiga la iglesia, bendiga a todos tus hijos, Señor, para seguir trabajando. Cada uno de nosotros tenemos un papel importante que cumplir en esta tierra. Cada uno tenemos una misión. Y Señor, solamente te pedimos para que nos ayudes a cumplir todo esto esa misión que nos toca a cada uno, porque sé que tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Son favores que te lo pide la sangre de tu amado Salvador Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, mucha petición, nomás, mucha petición. Bueno. Yo propondría cambiarle el apellido y en vez de llamarle Eli Ramírez, la debíamos de poner Eli Valiente. Sí. Desde luego. Ujú. Claro que sí. Bueno, hermanos, seguimos. Bueno, el estudio que tenemos hoy es la Tierra Nueva. Así que... Sabéis que la concepción de cómo viviremos y dónde viviremos siempre depende del lugar donde nazcamos. No solamente el país, sino la familia donde estemos. Un poco el índice de los puntos que vamos a tratar hoy es dónde estará la Tierra Nueva, qué cambios vamos a encontrar, qué cosas no cambiarán y quién estará en el cielo o en la Tierra Nueva. Fijaos que el dónde estará, sabéis que hay un texto, pues creo que Antonio está hablando todavía por teléfono, así que tendremos que pasar, a ver si está. Espera un momento, a ver si... Antonio, ya estás libre. Tienes que abrir el micro. Porque antes, cuando te llamaron, te decía... Ahora, ahí. ya está. Bueno, pues venga, lee este texto. ¿Este tan pequeño? Ese tan pequeño. Ciertamente el justo
será recompensado en la tierra. Proverbio 11:31. Muy bien. Fíjate. Fijaos que Y voy, no cuando... estoy de acuerdo. A ver, María Ascensión, ya tienes el sonido, ¿no? Tu hija te lo ha arreglado. ¿Ya me oís? Sí, sí, sí. Exactamente. Y hemos visto a tu hija. Gracias a Dios, porque ha venido, claro, ha tenido que... Hola, buenas tardes. Buenas ha tenido tardes. que Buenas venir, tardes. Muy Porque buenas. no os oía. Pastor, Sí, ya nos dimos cuenta, ya nos dimos no cuenta. estoy de acuerdo con Proverbios 11:31. Pero no sé por qué ahora. Fíjate, no está de acuerdo con la palabra de Dios. A ver, Rosa, ¿por qué? No estoy de acuerdo. A ver, ¿por qué? Venga, dilo. Porque muchas veces el justo no es compensado en esta tierra. No dice en la tierra, no sabemos. No a cuál es se refiere, recompensado en la tierra. pero no sabemos a cuál se refiere, si en la tierra nueva o la tierra. Claro, Y algunas claro. veces el justo Que no me es lo explique el compensado, pastor. ¿sí? Entonces, Yo he puesto una cuestión en la mesa, que me lo explique el pastor. pero luego al final, ¿no? Porque Bueno, vale, al final. Rosita, luego al final, yo creo. A ver, La interpretación, estoy mirando el texto, para asegurarme. La interpretación que se le da a este texto no es justamente en este mundo de pecado, Ah, sino será recompensado en la tierra, en esa tierra que Nueva, Dios quiere. nueva. Claro, claro. Eso es. gracias, pastor. Eso es, porque si no, tú tienes razón. Los justos, ya ves que son los perseguidos, son los que sufren, son los que tienen que ceder, son los que el que sabe mal siempre tiene que soportar, siempre tiene que aguantar, siempre... O sea que eso no es una recompensa, eso es ahora el deber o el agradecimiento a lo que Dios ha hecho para que finalmente disfrutemos de una eternidad. Pero yo esto lo decía porque yo, por ejemplo, vengo del seno católico, como algunos de vosotros. Como yo. Y yo recuerdo que cuando yo era niño, yo pregunté, digo, oye, bueno, y en realidad, ¿la eternidad dónde la vamos a vivir? Y a mí lo que recuerdo, lo que me dijo el sacerdote, pues mira, seremos como ángeles, nos sentaremos en las nubes, nos darán una lira y entonces cantaremos Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y digo, pero eso siempre, toda la eternidad cantando eso. Sí, claro. Y bueno, yo era pequeño, ¿no? Pero yo recuerdo que hablando con Dios le decía, Dios, Señor, ¿y tú crees que así yo voy a ser feliz? Porque yo no digo que no te digamos gloria a Dios, pero toda la eternidad diciendo gloria a Dios y solo gloria a Dios, pues en mi mente pequeña no lo concebía. Digo, pero bueno, si tú me lo dices, yo me lo creo. En realidad este texto, la Biblia, lo que hace es clarificar todas las cosas. Y en realidad este texto lo que pone de relieve es que el plan de Dios original se vio roto por la entrada del pecado. Pero cuando termine el tiempo de cuarentena, donde todo se aclare, finalmente Dios pondrá en práctica el plan original de una tierra donde el hombre pudiese ser feliz y pudiese ser feliz por la eternidad. Por eso, ¿dónde estará la tierra nueva? Pues en esta tierra. Pero no la tierra como es ahora, sino renovada. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver los cambios que van a aparecer en la tierra. Venga, el siguiente. Eli. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Antonio, Dime. espera que tienes que... No, tú ya has hablado, ahora tiene que hablar la siguiente, que es Eli. Yo soy, vale, me toca, dale. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Fijaos que aquí se nos dan dos conceptos muy interesantes. Juan, que es el que escribe el Apocalipsis, Dios le da en visión y lo que es la tierra restaurada. Dice, vi una tierra nueva y un cielo nuevo, y el mar ya no existía más. Fijaos que la tierra, ya ves cuando a veces salen, no sé, ciertos documentales
La Tierra es un planeta grandioso. Y en realidad es verdad que el pecado lo ha estropeado por fuera, o sea, lo que es superficialmente. Pero la Tierra, lógicamente, es tan grande que Dios lo que va a hacer es renovarla. Así que cuando dice que vio una tierra nueva, no está hablando de una tierra diferente, sino la misma, pero restaurada. Que yo cuando pienso en esto digo, pues si Juan, que vive en el siglo I, que la tierra normalmente era muy, no sé, como muchos árboles, muy frondosa, muy, en fin, todo, porque finalmente pues no llevaba tanto tiempo, digamos, después del diluvio, pues llevaba, bueno, pues sí un tiempo, 2000 años, ¿no? Pero nosotros ahora llevamos 6000. Ya. Entonces, si Juan, ya cuando Dios le mostró la tierra restaurada, dice, vi una tierra diferente, nueva, pues yo no sé si viésemos nosotros ahora esa tierra nueva, acostumbrados a ver una tierra ya totalmente despoblada, desforestada, estropeada, pues no sé lo que diríamos. Pero fijaos, Juan ve una tierra tan diferente que finalmente dice, vi una tierra nueva. Luego, también tenemos que tener en cuenta otra cosa. Cuando dice el mar no existía más. Pensad que Juan, cuando escribe el Apocalipsis, está en una isla que tiene, pues no sé si eran 14 metros cuadrados, kilómetros cuadrados. Una isla muy pequeñita, que normalmente era una isla prisión de presos, donde normalmente no se salía y se moría allí. Sabéis que a Juan, la tradición y el espíritu de profecía lo dice, intentaron matarle, Nerón intentó matarle en una olla de aceite hirviendo, pero no se murió. Y entonces lo desterró a la isla de Patmos. Y finalmente, pues, bueno, se dice que incluso, no sé si murió allí o no, porque luego parece como que fue a Éfeso, en fin, eso no está muy claro, porque hay teólogos, digamos, que no se ponen de acuerdo. Pero estaba en una isla que era muy pequeñita, desierta prácticamente, y claro, Juan lo que tenía en vista es que cuando miraba al norte veía mar, cuando miraba al sur veía mar, cuando miraba al este veía mar y al oeste veía mar. Y cuando Dios le mostró la tierra, lo que más le llamó la atención es que no veía el mar. ¿Y eso por qué? Fijaos que la tierra tal y como está ahora no es natural, es consecuencia del diluvio, porque son 3/4 partes de agua y una parte de tierra. Pero no es natural porque el hombre no fue hecho para vivir en el agua. De hecho, no podemos respirar en el agua. De hecho, no podemos meternos a mucha profundidad por la presión. Y sin embargo, ya ves que hay zonas, los océanos, que llegan a medir hasta 11 kilómetros. Entonces, en la Tierra, tal y como está ahora, no estuvo en el plan de Dios original cuando Dios hizo la Tierra. Normalmente antes lo que había eran lagos, o sea, todo era tierra y había lagos de agua repartidos por toda la tierra, no había océanos. Así que cuando Juan dice no había mar, no significa que no hubiese agua, sino había los océanos como están en la actualidad, que es el resultado del diluvio. Vamos a ver el siguiente texto, que lea el siguiente. Sí, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Bueno, aquí fijaos que dice que en la Tierra Nueva no habrá noche, porque si la luz de la luna, sabéis que Dios hizo las estrellas, el sol y la luna, para marcar las estaciones, el día y la noche, los años, los meses y todo. O sea que en un origen Dios hizo la luna y el sol con el fin de generar las estaciones y todo esto. Entonces, si la luz de la luna es como la luz del sol, significa que en principio no hay noche. Y si la luz del sol es 7 veces mayor, quiere decir que el resplandor de esta tierra será grandioso, muchísimo más que la luz que tenemos ahora. Si no hay noche, ¿eso qué quiere decir? Que no necesitamos dormir.
en la actualidad 1/3 de la vida la pasamos durmiendo y el sueño es necesario para poder vivir. Así que para poder vivir tenemos que morir, porque finalmente el dormir es no vivir. En la Tierra Nueva no será necesario pues apagar la luz, bajar las persianas para dormir 5, 6, 7, 8, 9 horas. No será necesario. Probablemente con sentarnos un rato, como estamos haciendo ahora, nos ponemos a charlar, el cuerpo se regenera, se repone y a funcionar. Así que habrá gente que dice, qué pena, porque la verdad es que con lo que a mí me gusta dormir, pues si en la Tierra Nueva no se duerme, pues hemos perdido un punto importante, ¿no? Pues no habrá camas, no habrá somieres, no habrá nada de eso. Vamos a ver los animales. Que lea el siguiente. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la espit, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Fijaos que aquí se nos dan dos características muy interesantes. Primero, todos los animales serán herbívoros. Y segundo, ningún animal será salvaje. Que esto es normal. En el plano original, sabéis que Dios no hizo los animales carnívoros. Y la pregunta es, si Dios no hizo los animales carnívoros, ¿cómo es que existen animales carnívoros? Sabéis que la diferencia de un animal carnívoro a un herbívoro está en la fisiología interna orgánica. El aparato digestivo no es igual. La dentición o la dentadura no es igual. Y todo está en armonía a lo que es. Que el herbívoro tiene molares para morder, no tiene caninos, porque no tiene que rasgar. Luego el estómago, pues ya sabéis, los rumiantes, es decir, si son herbívoros, rumian, con lo cual tienen esos 5 partes, que es la panza, el cuajar, el híbrido y la redecilla. Mientras que los animales salvajes, como tiene el hombre es el estómago, la digestión y el intestino delgado, donde se asimilan los nutrientes, y el intestino grueso, donde se van todos los desechos. Pero claro, Dios no hizo animales salvajes, o sea, animales carnívoros, porque la muerte no existía. La pregunta es, si Dios no lo hizo, ¿cómo es que existen? ¿Es que ha habido una evolución? No. ¿Es que ha habido una adaptación o transformación? No. En realidad, esto fue lo que ocurrió con los antidiluvianos. Los antidiluvianos intentaron hacer, digamos, una nueva creación. Sabéis que siempre el empeño del diablo es demostrar que él es Dios. Y para demostrar que él es Dios tiene que ser creador. Y tiene que recibir adoración. Luego Satanás entonces, a través de la gente que se apartó de Dios, pues movió para que el hombre pudiese hacer una creación de animales diferente. El problema es que lo que el demonio hace siempre es para mal. Los animales herbívoros son pacíficos. Son muy fuertes, pero son pacíficos. Los animales carnívoros no. Así que lo que hizo Satanás fue otro tipo de creación. Es verdad que él no tiene la capacidad de crear vará, ¿no?, de la nada, como Dios, que dijo, Dios dijo y fue hecho, sean los animales terrestres o aves o animales de agua, y fueron. Entonces, Satanás, ¿qué tiene que hacer? De lo que ya hay, transformarlo. Así que los hombres antidiluvianos, que eran hombres que vivían muchísimo tiempo, pues eran muy inteligentes. Finalmente, la inteligencia la dirigía Satanás y llegaron a descubrir las leyes que generan, digamos, pues la vida. Y entonces lo que hicieron fue transformar animales, en lugar de buenos, en malos. ¿Qué fue lo que ocurrió por lo que Dios, cuando el texto ese que dice, y viendo Dios
que el corazón de ellos era de continuo al mal, decidió destruirlos. ¿Por qué? Porque empezaron con los animales, pero finalmente lo que intentaron fue crear una nueva creación de hombres. Y cuando Dios vio que se metían en las leyes genéticas humanas, fue cuando decidió destruir al ser humano. Porque el mal iba tan lejos que se metía en las leyes como más esenciales de la vida. Y entonces finalmente fue cuando Dios lo destruyó. Y sabéis que esto lo comentamos creo que en algún otro estudio, porque salió así de refilón, en realidad en el tiempo del fin se volverá a realizar lo mismo que en el tiempo de los antediluvianos. Cuando el hombre empiece a manejar los genes, las leyes genéticas del hombre, finalmente, junto con alguna cosa más, el pecado llegará a sus máximas cuotas, pues finalmente Dios terminará con la historia del mundo. Por eso dice, Dios vendrá a destruir a los que destruyen la tierra. Porque hacer una creación humana diferente a la que Dios hizo, eso será pues igual que hizo con los animales, que son salvajes y se matan los unos a los otros. Imaginad si el hombre, hecho solamente para destruir. En fin, eso es tremendo. Así que Dios lo expresa de una manera velada, diciendo, y Dios vendrá a destruir a los que destruyen la tierra. Es verdad que esto se puede interpretar literalmente los que están destruyendo la tierra, pero también aquellos que están generando unas circunstancias donde la vida ya no puede continuar. Así que la tierra nueva, todos herbívoros, por eso el león comerá paja como el buey, y ninguno se va. Venga, siguiente. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Muy bien, siguiente. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Bueno, el primer texto, fijaos que es la demostración de que no habrá ningún lugar de sufrimiento eterno. O sea, la existencia que nos transmiten tanto los hermanos católicos como los hermanos evangélicos, de que cuando uno muere, si has rechazado a Cristo, irás a un lugar de tormento que durará siempre. Eso, este texto que menciona Apocalipsis, que menciona Juan, parece como que entra en choque, porque dice que ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, si hubiese gente quemándose sin quemarse, pues tendría que haber llanto, clamor y dolor. Pero aquí dice que son cosas pasadas. Todo eso ya pasó, ya se terminó. Luego, no existe un sufrimiento eterno. Eso además no es una doctrina bíblica, eso rompe la imagen de que Dios es amor. Así que ya explicamos en su día, hace dos estudios bíblicos, que en realidad la destrucción no implica necesariamente sufrimiento. La destrucción es la privación de la vida porque se han negado a aceptar el plan de redención que Dios ha provisto. Entonces, si tú no aceptas a Dios, que es el que te puede salvar, pues no puedes seguir viviendo y te tienes que morir. El sufrimiento, dijimos, que era de acuerdo a una ley que es la ley de la siembra y la cosecha. Conforme tú midieres, serás medido. Con la vara con la que tú midieres, serás medido. Así que lo que tú sembrares también recogerás. Las personas que voluntariamente han hecho daño a sabiendas, finalmente ellos recibirán lo que sembraron. Y ese es el, digamos, el sufrimiento, el que cada uno se haya sembrado. Pero aquel que haya vivido sin hacer mal, pues no tiene que sufrir, será destruido y se acabó. Pero no tiene por qué sufrir.
clarificamos también con lo que dijo José Miguel, que me parece eso muy oportuno. El sufrimiento no está tanto en quemarse con fuego, sino en estar viviendo sabiendo lo feliz que podría haber sido si hubiese aceptado la salvación. Entonces, eso da un dolor moral que es mucho peor que el físico. Hoy tenemos cauterizada la conciencia, pero en ese momento no, estará despierta y sentiremos tanto el no poder estar al lado de un Dios tan maravilloso y tan bueno, que eso nos producirá un dolor tremendo. Bueno, pues ese es el dolor, en realidad, que cada uno, me refiero, tendrá que pasar de acuerdo al mal que haya hecho. Y luego será destruido por fuego. Y se acabó. Por otro lado, también hay otra cosa que estos dos textos me sugieren. Y es que siempre que se habla de la tierra nueva, Dios nos da pinceladas muy generales. Nunca nos da detalles. Si os dais cuenta, aquí nos dice cosas que todos estamos de acuerdo. Que no haya muerte, que no haya llanto, ni clamor, ni dolor. Pues oye, es que nadie puede discutir eso. Que edificaremos casas, que moraremos en ellas, que plantaremos viñas y que comeremos del fruto. Es decir, que nadie se llevará el fruto de nuestro trabajo, sino que cada uno, oye, la tierra será generosa. Pues nadie va a discutir eso. Ahora, a nosotros a veces lo que nos interesa son los detalles. Por ejemplo, ¿cómo viviremos allí? ¿Viviremos en familia? Si vivimos en familia, entonces quiere decir que el marido que yo he tenido será mi marido allí, y los hijos serán mis hijos, y mis padres serán mis padres. Y ahí en realidad, fijaos que la Escritura no nos dice nada. Guarda un silencio tremendo. Y yo creo que hay una razón muy clara, y es que aquí cada uno tenemos nuestra propia opinión. Y aquí en realidad tenemos ciertas limitaciones por la experiencia que pasamos. Por eso, por ejemplo, hay mujeres o hombres que dicen, es que si yo tuviese que vivir en la eternidad con mi marido, con mi mujer, prefiero morir. Porque su experiencia aquí ha sido tan mala que dice, no, yo es que de verdad, es que no puedo. Sin embargo, hay personas que dicen, yo no concibo la eternidad sin mi mujer o sin mi marido. Entonces, Dios, ¿qué es lo que hace? Como tenemos la mente tan enrevesada, como tenemos los gustos y los deseos tan cambiados, tan mal ajustados, que Dios no nos da ningún detalle que pueda ser discutido o que pueda desanimarnos a desear estar allí. Y nos da simplemente pinceladas grandes en las que todos estamos de acuerdo. Así que esto es una cosa a tener en cuenta. ¿Vale? Bueno, otro tema muy importante, que son los cambios que se producirán en el hombre, es el tema de la altura. Fijaos que cuando Dios hizo a Adán y a Eva y las primeras generaciones de antediluvianos, en realidad los hizo entre 3 y 4 metros de altura. El Espíritu Profecía dice que los ángeles son más altos, eran más altos que los hombres en aquel entonces. Son más altos que los hombres en aquel entonces y llegan a tener hasta 5 metros de altura. Entonces, ¿qué ocurre? Que el pecado ha degenerado la raza humana, de forma que ahora la raza más pequeña son los pigmeos, que hay pigmeos de 50 centímetros. Entonces, fijaos, porque esto es muy interesante. La evolución dice que vamos de peor a mejor. Es decir, el hombre va progresando y va mejorando. Mientras que el planteamiento que nos hace Dios en su palabra es que nosotros somos fruto de una creación. Y el planteamiento de la creación es que la raza humana va degenerando, porque el pecado va desgastando y quitando, digamos, el poder en todos los sentidos del ser humano. Así que cuando nosotros resucitemos, es muy curioso porque se nos dice, el Espíritu Profecía, la Escritura no nos dice nada de esto. Es verdad que no es tampoco importante, no es un tema de salvación, no es un tema de trascendencia, sino
una curiosidad, pero que tiene su explicación. El Espíritu de Profecía dice que cada uno resucitará con la altura con la que murió. ¿Y por qué? Porque Dios quiere mostrar a los representantes de la raza humana, que es Adán y Eva, quiere mostrar cuáles han sido las consecuencias del pecado en la raza humana. Entonces, cuando Adán y Eva se despierten y vean a los resucitados, se darán cuenta cómo hay diferentes alturas dentro de esa raza. Y él preguntará, ¿y esto cómo es así? Pues el pecado. El pecado ha degenerado tanto la raza humana que ahora, pues eso, fíjate lo que medimos. Nosotros, los hombres, ¿qué? 1,80, 1,90, los más altos. Pero es que eso para Adán es que no es nada, porque si él tenía entre 3 y 4 metros de altura, cuando se dice entre 3 y 4 metros no significa 3 y 1 centímetro, sino 3,80 y tantos, 3,90 y tantos, es decir, casi 4 metros. Claro, cuando se ve a una persona de 1,80, pues es que no tiene nada que ver. Luego la corpulencia, en fin, todo eso es lo que ha hecho el pecado. Y Dios quiere que Adán y Eva lo vean, porque cuando Adán y Eva se murieron, no vieron la raza humana ya degenerada. Todavía estaba con mucha fuerza y mucha vitalidad. Por eso vivían tanto tiempo todos los antediluvianos. Fue después del diluvio cuando también otra cita, digamos, que hemos visto, que Dios permitió que comiesen carne para quitarles vitalidad, quitarles altura, quitarles y reducirles el tiempo de vida. Vamos a ver el siguiente texto. Lea el siguiente. Inés. Ya leí, Gonzalo. No, Rosa, Si Rosa. quiere leo, si puedo. leo, Soy yo. Ah, vale. Leo yo. Entonces Tú los el ojos de último, los Julia. ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Muy bien, el siguiente. ¿Sigo leyendo eso? Oh, no, El Rosa. No siguiente, dirá, siguiente. no Juan. dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Muy bien. Fijaos que aquí se nos habla de dos cosas que a unos la tienen que vivir, otros no. Y otros, el segundo texto, todos. O sea, aquí habla de los ciegos, los sordos, los cojos y los mudos. Los que tenemos la suerte de tener todos los sentidos y tener la movilidad y tener todo, no nos damos cuenta de que no todo el mundo puede decir lo mismo. Imaginad lo que es vivir la vida sin ver los colores, las formas. Los ciegos, si es de nacimiento, nunca lo ha visto. Los sordos no han oído lo que es el ruido, el canto de un pájaro, el ruido del viento. No saben lo que es eso. El mudo no es capaz de escuchar su propia voz. El cojo, pues, en fin, el cojo a lo mejor ha sido por accidente, pero fijaos qué diferente es, ¿verdad? El poder correr, el poder saltar, aquel que a lo mejor no puede hacerlo. Y ya no nos metemos con aquellos que no pueden utilizar ninguna pierna de las dos, o ningún brazo, o ninguna pierna y ningún brazo. Entonces, Dios aquí lo que nos habla es que no tendremos defectos. Y eso es maravilloso. Porque el hecho de que los cojos saltarán como un ciervo, es que eso para un cojo, para alguien que no, un paralítico, es que eso es una bendición grandiosa. O el ciego, es decir, tú podrás ver los colores y podrás ver el cielo y pues eso es maravilloso. Lo mismo el mudo, el sordo. En fin, eso es un poco lo que está diciendo aquí. Y luego también es, no dirá el morador estoy enfermo. Es decir, la enfermedad sí que es algo que todos tenemos que pasar en algún momento de la vida o en muchos momentos de la vida. Qué malo es estar enfermo, qué malo es sentir el dolor de la enfermedad y la incapacidad de superar ciertas cosas. Bueno, pues Dios lo que nos dice es que eso allí no habrá. Así que no habrá hospitales, no habrá farmacias, no habrá, no sé, los remedios estos para las vendas y las inyecciones. No habrá nada de eso porque es que ninguno tendremos eso. ¿Cómo seremos? Seremos perfectos.
La palabra perfección no significa, sabéis que hay varios niveles. Está la perfección absoluta, que ese es Dios. Dios es perfecto en todos los sentidos. Pero luego está la perfección, que significa cada uno a su nivel. Es decir, completo, desarrollado al máximo, según su nivel. Hoy no sabemos el siglo del conocimiento del cerebro. Hasta este siglo XXI, en realidad, todo lo que se sabía del cerebro era intuitivo, porque no había aparatos que midiesen la actividad cerebral. Entonces todo era un poco por efecto. O sea, pinchabas, hacías esto y resultado esto, pues entonces esto quiere decir que es así. Era un poquito como intuitivo. En el siglo XXI lo bueno es que hay aparatos, digamos, que son capaces de observar cómo funciona el cerebro. Y el cerebro funciona con energía, con electricidad. Y en realidad el cerebro se ha descubierto que es muchísimo más complejo que el propio universo. O sea, hay astrónomos que conocen la complejidad del universo, pero al observar el cerebro, en realidad lo que dicen el cerebro es muchísimo más complejo que todo el universo. Porque el cerebro funciona de una manera que todavía no se conoce bien. Se dice que estamos como empezando a conocer el funcionamiento. Y los científicos que estudian el cerebro dicen que de 0 a 100 estamos más o menos en un 5, en un 10% de lo que es el cerebro. Pero que en realidad ese 5, ese 10% que ellos están descubriendo ahora es muy incipiente. Es decir, no tenemos tampoco datos suficientes para decir que estamos en el 5 o en el 10%, porque solamente estamos previendo que un cerebro funcionando al 100% es inimaginable el poder y la capacidad que llega a tener. Entonces, no sabemos en realidad a dónde llegaremos. ¿Quién es en realidad el ser humano que Dios hizo cuando lo hizo al principio? Nosotros estamos acostumbrados a funcionar con un cerebro que, ¿qué capacidad tenemos? Pues un porcentaje muy bajo, se habla de un 9%. O hay quien dice que es un 6%, pero además mal, averiado, porque somos desajustados. O sea, que en realidad el ser humano, lo que es hoy, lo que podemos analizar hoy en el ser humano, no es nada. Es un aparato estropeado que funciona muy mal. Y en realidad no podemos evaluar quién es el ser humano con un aparato que está viejo, obsoleto y que funciona mal, que está enfermo. Luego, grandes cosas van a descubrirse cuando nosotros seamos capaces de tener es decir, todo lo que Dios nos puso en un principio, cuando Dios nos transforme. Por eso, ¿qué podemos hacer con el pensamiento? Pues posiblemente muchísimas cosas que ahora incapaces de imaginárnoslas. Venga, siguiente. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Bueno, aquí tenemos un interrogante, ¿no? ¿Qué pasará con la memoria, con todos nuestros recuerdos de esta vida? ¿Los mantendremos o no? Esto lo vamos a dejar un poco en el aire y lo explicaremos después. Siguiente. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Fijaos que la adoración es el corazón de la vida de una criatura. Porque en la adoración, como he dicho en algunas otras ocasiones, no es simplemente un reconocimiento de que Dios es el creador, nuestro creador. No, no. Es que en la adoración la criatura se renueva y se regenera. Y esa es, digamos, la propiedad que solamente tiene Dios, que es capaz de dar la vida a aquel que no la tiene. Y eso se realiza a través de la adoración. Aunque es verdad
que ahora veremos un poco un medio que Dios estableció para hacerlo más visible. En el texto que ha leído muy bien Gonzalo, fijaos que se nos habla del sábado. Y se nos habla del sábado como un mandamiento que hoy para muchos creyentes está totalmente anulado, porque se piensa que el sábado de la ley moral formaba parte de la ley ceremonial y con la venida de Jesús con el nuevo pacto todo se quita. Y hay personas, ¿verdad?, hermanos nuestros, no nuestros adventistas, sino cristianos, que piensan que no hay diferencia entre ley moral y ley ceremonial. Y que cuando viene Jesús anula todas las leyes. Y nosotros lo que creemos es que la ley moral no puede ser anulada nunca porque es el sistema del gobierno de Dios. Por eso hubo pecado en el universo, porque había una ley. Y esa ley, dentro de esa ley formaba parte del sábado. Y el sábado es el día que Dios bendijo, separó, y justamente ¿para qué? Para que la criatura, la raza humana, le adorase. Entonces nosotros no tenemos derecho a cambiar ese día por el hecho de que Jesús resucitase el primer día. La Biblia no nos autoriza a hacer ese cambio porque el sábado es el recordatorio de que Dios es el creador nuestro. ¿Y eso qué significa? Que en realidad es a quien debemos nosotros la adoración. Si cambiamos el sábado, el problema es que hemos cambiado el día que Dios ha asignado para adorarle. Y en realidad la resurrección de Jesús es un día importante en el sentido de que se dio por válida todo el sacrificio y gracias a eso somos salvos. Pero eso no justifica el cambio de descanso que Dios instauró antes del pecado. Y cuando vamos de aquí a la tierra nueva, nos dice que el sábado será un día donde todos irán a adorar delante de Dios. Vamos a ver, porque se nos habla, ¿verdad?, del árbol de la vida. Vamos a ver el texto. Venga. David. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bueno, fijaos porque, si os dais cuenta, se nos habla de un árbol que fue el árbol que Dios colocó en el Edén. Y que ahora Juan, cuando va a Apocalipsis 22, lo tiene en la Nueva Jerusalén que está en el cielo. Y recordáis que dijimos que el Edén no era de esta tierra, sino el Edén dice que Dios plantó un huerto en el Edén. No dice y Dios hizo sea el huerto, sino Dios plantó un huerto. Ese huerto no era de naturaleza humana. Ese huerto fue como un trozo de cielo en esta tierra. Y ese lugar era donde Dios se encontraba con la criatura humana. Así que ese huerto era como quien dice un trozo de cielo en esta tierra donde la divinidad y la humanidad se encontraban cada sábado y donde la humanidad le adoraba. Y en ese Edén, en ese jardín, Dios puso un árbol. Bueno, puso dos, pero ahora no nos interesa hablarte del árbol de la ciencia de bien y mal, sino el árbol de la vida. Y el árbol de la vida, como dice aquí, da 12 frutos, uno cada mes. Y ese fruto hay que tomarle para vivir. Y las hojas hay que comerlas para no estar enfermos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esto es así? Fijaos que cuando nosotros hacemos un análisis, digamos, claro, después del pecado, ¿no? Dios ha utilizado medios para mostrar al hombre algo importante. Por ejemplo, ¿por qué Dios mandó construir un arca a Noé? Dios podía haber mandado el diluvio y haber protegido a Noé y a su familia.
sin necesidad de arca, pero le mandó construir un arca y ese arca fue instrumento de salvación. Luego vino Jesús y fundó una iglesia, o fundó la iglesia. Y la iglesia fue el medio para salvar al hombre. Entonces, Dios siempre se vale de instrumentos que intenten mostrar al hombre una verdad importante. ¿Por qué si el que da la vida es Dios y la vida nos la da cuando le adoramos, le reconocemos como Dios? ¿Por qué Dios ha puesto un árbol con un fruto que comiendo de ese fruto es como se regenera la vida? Pues porque siempre la criatura tiene un posible defecto. Y es que si él vive, se crea que tiene vida en sí misma y que es eterno igual que Dios. Entonces, para que nunca se olvide que es criatura, Dios le manda a comer de un fruto para que la vida continúe. Es como decir, tu vida no la tienes tú la recibes. Y para que no te olvides nunca que estás recibiendo la vida de mí, tú vas a obtenerla a través de un fruto. Así que no es tanto que el fruto sea el que dé la vida, sino que el comer del fruto les hace recordar que la vida les viene de Dios. Y entonces tendremos inmortalidad. Sabéis que no es lo mismo ser inmortal que tener inmortalidad. La inmortalidad es una condición que Dios nos da si estamos, digamos, a su lado. Vamos a ver qué cosas no cambiarán. Venga, siguiente. Alejandro. Sí. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Muy bien. Vamos a ver el segundo texto. ¿Quién era? Esta ya es Julia. Julia, ahora Julia. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. Bueno, fijaos que en realidad aquí tenemos dos textos muy importantes. Primero, Jesús tendrá cicatrices. Aquí es la de los clavos, pero también tiene las cicatrices de la lanza, tiene las cicatrices de la corona de espinas. Es decir, todo aquello que produjo en la cruz una cicatriz, Jesús la mantendrá. Las cicatrices es un defecto físico. Y hemos dicho que en la Tierra Nueva no habrá defectos físicos. Luego entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Jesús tiene que tener un efecto del pecado? Bueno, sabéis que antes de que entrase el pecado aquí hubo una revuelta, una guerra del cielo, una rebelión en el cielo. Y en el cielo se le acusó a Dios de que Dios era un tirano. Exigía obediencia, exigía adoración, pero él qué hacía. Entonces se cuestionó el amor de Dios. Entonces, en realidad, ¿por qué Jesús tendrá las cicatrices? Porque las cicatrices de Jesús son el símbolo del amor de Dios hacia las criaturas. Luego, nunca nadie podrá cuestionar el amor de Dios hacia la criatura, porque aquí están las cicatrices de lo que hizo para que una raza rebelde, que no merecía salvación sino perdición, fuese salva. El segundo texto nos habla también de otra cosa muy curiosa. Sabéis que la serpiente, esto, dice que era el animal más astuto, ¿no? Más astuto en el sentido de inteligente. Eso sí no lo dice el Génesis, pero el Espíritu Profecía nos dice que era el animal más bello, más hermoso y más inteligente de todos los animales que Dios había creado. Y ese ser tan bello y tan inteligente fue el que Satanás utilizó para engañar a Eva. Y como consecuencia del engaño, sabéis que Dios maldijo a la serpiente. ¿Y en qué consistió la maldición? En quitarle las alas. La serpiente era un animal que volaba. Entonces, cuando Dios le dice, te arrastrarás y comerás polvo el resto de tu vida,
¿qué es lo que estaba haciendo? Le quitó las alas y entonces tenía que ir arrastrado por el polvo. Lo curioso es que cuando vamos a la tierra nueva, donde se restauran todos los defectos, la serpiente, fijaos que dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. Es decir, la serpiente seguirá arrastrándose, no tendrá alas. La pregunta es ¿por qué? Porque la serpiente se ha convertido en un segundo símbolo, el símbolo del pecado. Así que las cicatrices y la serpiente en realidad son dos símbolos que van juntos. ¿Por qué Jesús tiene cicatrices? Porque hubo pecado. ¿Y por qué hubo pecado? Porque no se cuestionó el amor de Dios. Así que son dos símbolos que siempre estarán ahí. Y ahora vamos a hablar de la memoria. ¿Qué pasará con la memoria? Fijaos que Dios efectivamente tiene que hacer alguna regla. En realidad no todos nuestros recuerdos son buenos. Hay recuerdos que nos privan de la felicidad. Todo eso que nos prive de la felicidad serán borrados de la memoria. Pero nosotros tenemos en este mundo una vivencia que no tiene nadie en el universo. Nosotros hemos conocido los milagros de Dios en nuestra vida. Nosotros hemos visto el pecado y cómo trabaja dentro de nosotros. Nosotros hemos visto lo miserable que es el pecado. Hemos visto muchísimas cosas, lo mala que es la enfermedad, lo mala que es la vejez, lo malo que es el dolor, lo malo que es el pecado dentro de nosotros con la rabia, la envidia, los malos pensamientos. O sea, todo eso es un bagaje que si lo perdiésemos, perderíamos una riqueza grandiosa. Así que lo que tenemos que decir es que si perdiésemos ese bagaje, perderíamos, yo creo que la mayor lección que hay en el universo. Y es que nosotros fuimos malos, Dios nos amó tanto que murió por nosotros y gracias a eso estamos en la eternidad. Eso no lo podemos olvidar. Así que lo que habrá será como una especie de selección. Todo aquello que nos sirva para saber, para comprender mejor el amor de Dios, para saber lo malo que es el pecado, eso lo mantendremos. Todos aquellos recuerdos que nos resten alegría, felicidad o armonía, todo eso Dios nos lo borrará, de forma que podamos ser felices. Y ahora llegamos a la última filmina, es ¿quién estará en el cielo, en la tierra nueva? Y yo digo, el que sea feliz allí. Y esto nos obliga a hablar de la importancia que tienen los ambientes. ¿Sabéis que dicen los psicólogos y los sociólogos que una persona solo puede ser feliz cuando está dentro de su ambiente? Toda persona que es sacada de su ambiente y metido en otro ambiente diferente no es feliz, no es capaz de disfrutar. Es decir, si por ejemplo, imaginad una persona de la calle atea, tú le dices, oye, ¿tú podrías pasar un día entero en una iglesia? Diría, yo no lo aguantaría, no lo aguanto eso. Os quiero decir que a veces cuando voy a bodas católicas y me veo gente en la calle y yo les pregunto, oye, pero ¿cómo no entráis? Uy, yo esto no lo aguanto. Oye, pero tampoco es tanto que dura 40 minutos. No, para mí es una eternidad. O sea, una persona que no haya aprendido a disfrutar del ambiente de iglesia, lo que se hace en una iglesia es un aburrimiento tremendo. Ahora tú a esa persona le llevas a una discoteca y dices, oye, ¿tú podrías pasar un día entero en una discoteca? Verás que te dicen, no, un día, y una semana y un mes. Porque cuando uno está en su ambiente, no pasa nada. Ahora, a un creyente, tú le dices, ¿usted podría pasar un día en una iglesia? Te dice, ¿cómo un día? Y 2 y una semana. Yo disfruto en la iglesia. Tú, sin embargo, le dices, ¿y en una discoteca? Posiblemente diga, no, es que no aguanto. La música tan fuerte, tan estruendosa, no lo soporto, me pone nervioso, o sea, no lo aguanto. Esto es un poquito el planteamiento que Dios nos hace. ¿Quién estará allí? Aquel que sea feliz. Y para ser feliz, ¿qué tenemos que hacer aquí? Aprender a disfrutar de las cosas que vamos a encontrar en la tierra nueva.
Si aprendemos a disfrutar de esas cosas, esa es la garantía de que estaremos allí, porque Dios quiere que seamos felices. Pero si metemos en la eternidad a una persona que no ha aprendido a disfrutar, ¿qué es lo que va a hacer? Pues cuando llegue a la tierra nueva va a preguntar, oye, ¿dónde están aquí los bares o las discotecas? Oye, ¿dónde está el tabaco? ¿Dónde está la droga? ¿Dónde está...? Y dices, no, es que aquí no hay nada de eso. Oye, ¿y dónde? ¿Vamos al marjaleo por aquí? ¿Vamos a robar? No, aquí esto no se hace. Y entonces preguntará, pero bueno, entonces ¿aquí qué se puede hacer? Pues mira, se puede hacer eso, tan aburrido. Es decir, una persona no moldeada por el gusto o en el gusto, en los deseos, en el disfrute, finalmente metida en un ambiente diferente, es el lugar más infeliz, le hará tremendamente infeliz y Dios no quiere eso. Por eso, cuando uno ve este planteamiento, uno se da cuenta lo bueno que es Dios. Porque Dios le da a cada uno lo mejor. Al que sea feliz en la eternidad, le da la eternidad. Y aquel que no sea feliz en la eternidad, le quita la vida. Con lo cual está haciendo exactamente lo mismo a los dos. Es darles lo mejor para cada uno. Y eso es un Dios de amor. No es un Dios que destruye, que hace que sufran. No. Dios le da a cada uno lo mejor. Y entonces la armonía será una realidad en la tierra nueva. Y este es el último texto. Que le tocaría a Antonio. Antonio, venga. Terminar. Leo, ¿no? Sí. Te toca a ti. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Muy bien. Corintios Pues 1. Con este texto ponemos fin. Ya veis que el final a mí me encanta. Lo que el texto nos está diciendo es lo que Dios ha preparado, tú no te lo puedes ni imaginar. Es tan grandioso, vas a ser tan feliz, vas a disfrutar tanto, que es que no hay palabras. O sea, no hay mente que haya sido capaz de imaginarse lo que Dios ha preparado para los que le aman. Dicho con otras palabras, merece la pena estar allí. Y cuando estemos allí, y oye, por la gracia de Dios nos veremos todos y diremos, oye, qué razón tenía. Qué bien se está aquí, cuánto se disfruta, cuánto se aprende, cuánto se goza, cuánto... En fin, entonces lo veremos, pero ahora no tenemos la capacidad para valorar y apreciar lo que Dios nos ha preparado. Porque ¿qué somos? Muy exigentes, muy críticos, muy protestantes. Pues eso no me gusta, pues es así, no quiero ir. Entonces Dios dice, mira, no me meto en detalles, no os digo las cosas porque no. Y el otro día que estábamos hablando de si volaríamos o no volaríamos. Os quiero decir que fijaos que la movilidad en este mundo, bueno, pues tenemos, ¿cuánto? A 1000 kilómetros por hora, lo que es el hombre. Vale, tenemos los cazas que van a 1, 2, no sé si se ha llegado a 3 más. Pero, por ejemplo, nosotros no podríamos ir a la velocidad de la luz, porque sabéis que a esa velocidad la materia se desintegra y se convierte en energía. Pero, ¿qué ocurre? Si nosotros solamente pudiésemos ir a la velocidad de la luz, si tuviésemos que visitar otros mundos que no han pecado, que pueden estar a millones de años luz, nosotros no podemos emplear millones de años en llegar a un sitio. ¿Eso qué significa? Que la mente no se ha podido imaginar las cosas que nosotros tendremos a nuestra disposición para poder desplazarnos en un universo que es infinito. Así que es verdad que en la escritura, fijaos que los ángeles aparecen con alas. Para nosotros, las alas son lo que tienen los animales que viven en el aire. Entonces, hay quien dice, si nosotros, cuando estemos en la Tierra Nueva, seremos como los ángeles que tengan alas para volar. Yo no sé, porque fijaos, los querubines en el Arca de la Alianza, pues tienen alas.
La hermana Joa dice que vio ángeles con alas. Yo no sé si las alas se utilizan para volar. En todo caso, yo no creo que las alas le den tanta velocidad como para viajar. Imaginar, por ejemplo, la oración que hace Daniel y que viene Gabriel a darle respuesta a la oración. El sitio, Gabriel, sabéis que es el querubín protector que sucedió a Satanás, o al Lucel. Quiere decir que el lugar donde vive Dios, que suponemos que está en el centro del universo, ¿cuánta distancia debe haber desde allí hasta la Tierra? No lo sabemos, porque en un universo infinito, a ver, pero estamos hablando posiblemente de millones y millones y millones y millones de kilómetros. O vamos a decirlo mejor, millones de años luz. Es decir, que si viajáramos a 300.000 kilómetros por segundo, tardaríamos millones de años en llegar al lugar. Lo que quiere decir que tiene que haber otra forma de viajar en el que podamos desplazarnos de mundo a mundo, pero sin emplear tanto tiempo. Y eso, ahora imagínate, en todas las áreas, en la inteligencia, esto sí dice el Espíritu de Profecía, una memoria perfecta es aquella, y una inteligencia perfecta es aquella que entiende todo, memoriza todo y no necesita volverlo a leer para saber lo que leyó. Así que tú te imaginas lo que es que, por ejemplo, leemos una vez la Biblia y la tenemos aquí dentro de forma que la sabemos, pero literalmente todo, tal capítulo, tal sitio, y nunca se nos olvidará. Y con una capacidad de comprensión perfecta. Hoy te explica mucho y pues no lo he entendido. Oye, pues mira, me he hecho un lío, no he entendido nada. Eso no será allí. Por eso estudiar será un placer. Por eso me refiero, investigar será un placer. Con una mente brillante, una memoria perfecta que no olvida. Eso es maravilloso. Hoy, ¿por qué estudiar es una carga? Porque cuesta mucho entender, cuesta mucho memorizar y al cabo de un mes ya no te sabes prácticamente nada. Es muy desagradecido. Pero las cosas, digamos, que el espectro que se abre, es verdad que los detalles no nos los da, porque no nos dice a qué velocidad viajaremos, cómo viajaremos, si con el pensamiento. No sabemos nada de esto, solamente nos dice cosas que ojo no yo, ni oído yo, ni mente imagino, son las que Dios nos ha preparado para los que le aman. Así que se nos abrirá un mundo, pero un mundo grandioso que hoy por hoy es impensable imaginar. Bueno, preguntas, dudas, aportaciones. Noemí, se te saluda. Y a Petri también, buenas tardes. Y a Petri Buenas también. tardes ¿verdad? a todos, sí. No quería interrumpir cuando entré, que estaba muy bien todo. Ha sido maravilloso escucharlo. Bueno, José Miguel. Sí, bueno, yo voy a demostrar ahora mismo cómo es lógico lo que tú acabas de decir y es efectivo con respecto a la mente bajo el pecado, ¿no? Que lo podemos decir, jolín, qué lío me he hecho y tal. Yo voy a demostrarlo ahora en base a lo que voy a comentar. Bueno, en Isaías 65:17 nos habla de que habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, y no habrá memoria de lo anterior. Tú has comentado, y creo que es correcto, que será una memoria selectiva, ¿no? Mediante la cual no podremos acordar de todo aquello que es positivo para nosotros. Y todo lo negativo, todo lo que puede ser, digamos, algo que nos pudiera hacer sufrir, pues entonces eso desaparecerá. Yo pienso que yo me podría acordar de cómo yo, mi paso por la vida, pude realizar efectivamente el paso aceptando a Jesús, a nuestro Salvador, para poder estar allí arriba. Yo creo que sería lógico. Estoy aquí, ¿por qué? Y entonces podré ver efectivamente cuáles han sido mi trayectoria y mis pasos para poder estar allí, porque si no, tendría que decir, bueno, ¿yo qué hago aquí? ¿No? Yo pienso, no lo sé, creo que eso pudiera ser así. Y luego hay una cosa que sí que me llama un poco la atención, es el tema de que Jesús le preguntan, ¿y esas llagas, como hemos comentado, de dónde son? Y Jesús les dice efectivamente que fue herido en la casa de sus amigos. Yo lo que me extraña es que, no sé, pienso que ahí es lo que decía yo, que me va a demostrar mi mente que me hago un lío, que yo lo que creo es que quizá no tenga sentido el preguntarle al Señor qué
¿qué significan esas llagas que llevas tú en tus muñecas? ¿Y por qué están ahí? Que yo lo que creo es que quizá esas llagas, lo que pasa es que al mirarlas, nosotros siempre vamos a recordar el sacrificio que hizo Él para poder cambiar todo, salvarnos y que podamos estar ahí. Porque el preguntar qué significan esas llagas, el preguntarlo que llevas ahí, es una selección de memoria que no sería la adecuada, ¿no? Un recordatorio. Debo de saber, exacto, un recordatorio que yo debo de saber, pero no me tendría que hacer falta efectivamente preguntarle. Pero es que nunca seremos capaces de dar lo que tenemos que dar para llegar a ser, no perfectos, pero al menos sí cercanos a lo que Él quiere. Bueno, yo creo que ya has entendido, pastor, lo que he comentado. Sí. Una cosa, antes de darle la palabra a David, piensa que, claro, cada uno ve todo de acuerdo a su situación y su circunstancia. Pero pensad que hay mucha gente que no ha conocido a Jesús y tendrán que aprenderlo una vez resucitados. Incluso, fijaos, todos los que vivieron antes de Jesús, en realidad se murieron sin saber cuál es el papel del Mesías. Porque los judíos, ya ves que ellos pensaban que el Mesías venía como rey a vencer, no a morir. Entonces, hay mucha gente que ha ido al descanso que no tiene ni idea de lo que ha hecho Jesús. Pues tienes toda la razón en lo que estás diciendo, porque yo en eso, mira, efectivamente no lo había pensado. Lógicamente hay una generación anterior a la venida de Cristo que no tiene por qué conocer su redención. Y tampoco tiene que haber una tribu que estuvo en el Amazonas, no le ha conocido. Sin embargo, el Señor conoce su conciencia, conoce sus hechos y está ahí. Y lógicamente, pues sí tienen que preguntar. Y su corazón. Claro, sí, efectivamente. Además es algo que creo que lo he sabido alguna vez. Como tu padre, pero por acabo ejemplo. de demostrar que mi mente, pues eso, está un poco deteriorada por el pecado. Fíjate que este sábado, por ejemplo, que estuve en Europa, tuve en la escuela sabática a una afgana, una jovencita que a una joven afgana con 20 y tantos años. De Afganistán. Bueno, yo le pregunté, ¿tú has oído alguna vez hablar de Cristo? Nunca. Hay en la actualidad países donde no saben que existe Jesucristo. ¿Y quién es ese? ¿Por qué vino a la iglesia? Porque vive, comparte piso con una persona que es adventista. Dijo, ¿por qué no vienes a la iglesia? Ah, vale. No sabía que existían iglesias. O sea, tú fíjate, hoy hay gente que no... Imagínate cuánta gente habrá que se muere y no sabe, y se encuentra con... ¿Y este quién es? ¿Y por qué tiene cicatrices? Y hay que explicarle todo lo que ha hecho. Y hay gente que se muere sin conocer a Cristo. Sí. David. Sí, yo quería complementar lo que se ha dicho al principio sobre las aguas, que el otro día estaba escuchando a Sergio Martorell y él dice que cuando vino Jesús solo Jerusalén era tierra seca y por eso fue a Palestina. Y que cuando él se va, la bestia del mar hunde Jerusalén y ya no queda tierra seca en toda la tierra. Entonces, cuando en la Biblia habla de las aguas, él dice que es simbólico, que significa que en naciones y muchedumbres, o sea, gente que está alejada de Dios, las que viven aguas en la llanura. Gente. Lo que comentas de muchedumbres efectivamente tiene su significado, pero yo creo que no esa muchedumbre la cual representan las aguas están alejados en todos los casos del Señor, porque los que fueron a marcharse de Europa y que huyeron al Nuevo Mundo, esos están representados por un agua, muchedumbre, tío,
que se fue hacia allí y no estaban separados del Señor, creo, David. Vamos a ver. ¿Es eso? No lo sé. Sí, David, cuando Sergio habla del Apocalipsis, efectivamente Sí. en Apocalipsis, aguas significa muchedumbres. Esto es así. Y lo seco, el desierto, significa zona poco poblada. Así que el mar es zona muy poblada y el desierto es zona donde no hay gente. Por eso Estados Unidos es el desierto. Les lleva al desierto donde dice que el dragón envió un mar para comerse a la mujer, que es la iglesia, pero salió en su defensa del desierto, que es Estados Unidos, donde no había gente. Pero fijad, yo lo que he mencionado, por ejemplo, de 3 partes de agua y tal, eso es literal. Es decir, sabéis Claro, que... es que es literal y simbólico, yo creo. Claro, pero literal, vamos a ver, cuando Dios la ordenó, la tierra estaba llena de agua. ¿Y Dios qué hizo? Subió, evaporó el agua y lo otro lo metió dentro de la tierra de forma que apareció la parte seca. Entonces, en el diluvio invirtió el proceso de creación, de forma que las cataratas del agua bajaron y las de dentro de la tierra salieron. Y la tierra se volvió a llenar de agua como estaba al principio. Pero luego, después del diluvio, dice que Dios sopló con un viento recio del norte y entonces empezaron a emerger. Pero no emergió toda la tierra como estaba en un principio, sino que el diluvio, fijaos que produjo unos cataclismos tan grandes que aparecieron las montañas, porque antes del diluvio no había montañas tan altas como ahora, ni cimas marinas. Entonces las montañas tan altas produjeron las cimas marinas, pero la tierra se redujo. Ya no apareció toda la tierra al descubierto, sino prácticamente todo cubierto de agua. Y en eso aparecieron los océanos, que es lo que conocemos nosotros. Por eso yo os he enseñado en el mapa mundi, prácticamente todo es agua y tierra es muy poca. Esto no es normal. En la tierra nueva será al revés. 3 partes de tierra y 1 parte de agua repartida por toda la tierra. Pero luego cuando vamos a Apocalipsis, claro, utilizamos un lenguaje simbólico y ahí las aguas está hablando de las muchedumbres. Ahí ya tiene otro significado diferente. Claro, y la noche es cuando, lo sabemos todos, ¿no? Es cuando se cometen los pecados. Entonces dice, no habrá noche y habrá tierra seca, no habrá aguas. Lo está diciendo claramente lo que habrá en la tierra nueva, ¿no? Y luego... Ese es otro mensaje, sí. Claro. Y luego ya lo último que quería comentar es que bueno, al final lo ha explicado muy bien, pero es que el otro día estaba hablando de este tema con mi madre y yo le decía de ver un sermón suyo en el YouTube que claro, la gente que necesita drogas, violencia, bueno, todo lo que sabemos, claro, en la Tierra Nueva no lo van a encontrar. Entonces, ¿no? Si necesitan tabaco y alcohol y de todo eso no va a haber. Entonces, claro, se van a volver tarumbas allí. Entonces yo le decía, la gente que necesita eso o tendrá que, si no se ha entrenado mientras vivió en la Tierra, tendrá que sufrir una conversión allí, porque si no, Dios cómo les va a mandar a estar con el síndrome de abstinencia por toda la eternidad. Eso sería algo espantoso, ¿no? Sí, señor, muy bien. Efectivamente, Dios en la transformación cambiará muchas cosas de aquellos sinceros que a lo mejor no han tenido la luz para hacerlo mientras estuvieron en vida. Entonces, lo que le falte a cada uno se lo pondrá él, porque si no, lo que dices tú, le salva, pero si aquí era esto, ¿qué? Allí va a buscar lo mismo. ¿Y entonces qué? Les entrará un... Claro, no, ahí Dios tampoco ves todos esos detalles, Dios no nos los cuenta. ¿Cómo actuará? Igual que, en fin, los animales. Hay quien dice, oye, y se habla de la resurrección del ser humano y de los animales, porque yo tengo un gato, yo tengo un perro que a mí me gustaría también que resucite. Y sin embargo, yo siempre digo,
Dios no nos ha dicho nada al respecto. Yo no quiero decir que no sea, porque Él puede hacer maravillas, es decir, un perro transformado, porque un perro es carnívoro. Los carnívoros no van a resucitar, o sea, eso no va a ser así, pero sin embargo puede ser un perro que le dé la memoria del perro que tú tuviste y finalmente disfrutarás de un perro como tiene que ser, con el cariño que tuviste aquí. En fin, yo no lo sé, pero es que Dios dice, es que Dios es tan grande que es capaz de hacer eso y mucho más, pero no lo revela. Pero claro, a mí me ha dado una pista tremenda con esto, si lo he entendido bien, que decía usted que los recuerdos malos, las memorias que nos hacen daño, las van a borrar. Y claro, psicológicamente tomamos estimulantes y todo eso para amortiguar eso. Entonces, si nos quitan esos recuerdos, necesitaremos ya esos estimulantes para que no nos duelan los recuerdos, pues no, ¿no? Porque tú cuando... Mira, hay recuerdos que no sirven para nada. No te enseñan lecciones y te crean traumas, te crean problemas. A ver, eso Dios dice, fuera, esto no me sirve, esto es un pensamiento enfermo, fuera. Y nos quedará solamente aquellos recuerdos que nos sirven para desarrollarnos como personas, para comprender mejor a Dios, para comprender el pecado, para todo eso, perderlo, es que sería una pena, eso es una riqueza valiosísima. De hecho, fijaos que el Espíritu de Profecía comenta que una de las cosas que más inquietan a los otros mundos es, nos van a preguntar, ¿no? ¿Qué es el lloro? Pero lloro de tristeza, no lloro de alegría, porque eso, ellos conocen el lloro de alegría, de emoción. Pero la tristeza, cuando una persona desvalida ya porque ya no tiene fuerzas para luchar, cae abatida y se pone a llorar, ¿qué sentimiento es ese? O cuando una persona se llena de miedo y empieza... ¿Qué sentimiento es ese? ¿Y qué es el sufrimiento? ¿Y qué es la angustia? ¿Y qué es la... Todo eso, los otros mundos no conocen nada. Eso lo conocemos nosotros. Y nos preguntarán, oye, ¿pero qué se siente? O cuando uno envejece. Ellos viven con toda la vitalidad. Tú sabes lo que es decir una persona, dice, yo he sido joven, he sido fuerte y tal. Y cuando llegué a la vejez, pues eso, que no tienes ni fuerzas ni nada. La mente, tú fíjate, hay mentes brillantes que finalmente se estropean tanto y claro, eso se siente. Luego, por ejemplo, sabéis que la mente normal no envejece. Una persona con 100 años, con mente, es tan joven como cuando tenía 13 años. Bueno, con experiencia, ¿no? Pero me refiero, la inteligencia no envejece, solo envejece el cuerpo. Entonces, por eso hay un choque entre la mente y el cuerpo. La mente tiene que ajustarse a la vejez. Pero oye, hay gente que tiene una mente y tú le preguntas, oye, en relación cuando eras joven, dice, no, la mente mejora ahora que cuando era joven, pero el cuerpo no la acompaña. Y ahí se produce... Bueno, eso es el Stephen Hawking, le conocen, ¿no? Que el cuerpo estaba destruido y la mente, pues, ¿no? Claro, pues fíjate. Entonces, todo eso son sentimientos que nos van a preguntar. Pero ¿cómo se siente uno cuando tiene una mente brillante pero un cuerpo anciano que no le responde? Todo eso, esa es nuestra riqueza. Nadie en el universo, salvo Dios y nosotros, conocemos lo que es el pecado, porque lo hemos vivido. Y cómo trabaja el pecado, cómo... En fin, por eso cuando Pablo dice, miserable hombre de mí, es que no hago lo que yo quiero, es que no sé qué me pasa. Todo eso, es decir, ellos no lo conocen, ellos son libres, entonces no saben lo que es la esclavitud que genera el pecado, es que no saben. Entonces, claro, ellos dicen, ¿cuánto me gustaría hablar con alguien de la raza humana? ¿Para qué? Para preguntarle los sentimientos que embarga el dolor, el sufrimiento, la angustia, la traición, todo eso, ¿qué se siente? Y esa es nuestra riqueza. Nosotros contaremos cosas que todo el mundo se quedará con la boca abierta. Y lo que hemos visto, pues hay cosas que hemos visto que sirven también para enriquecer nuestro intelecto, nuestro conocimiento de lo que es el bien y lo que es el mal. Gonzalo tiene la mano levantada. Gonzalo.
Sí, yo quería comentar varias cosas, ¿no? Primero que muchos de los patriarcas, de los profetas, por los escritos de ellos, indudablemente que el Señor los llevó a esa visión de la segunda venida y lo que iba a pasar después, la recreación de la tierra. Y quizás ellos murieron con esa esperanza de que eso es lo que iba a pasar y por supuesto murieron con ese anhelo, ¿no? Acordémonos que solamente ellos tenían la visión de su vida hasta los escritos que tenían antes de los de ellos. Pero cuando nosotros tenemos unos escritos en dos evangelios, en dos libros, donde vemos la experiencia de esas personas que creyeron por fe en esa tierra nueva, y luego tenemos todo lo relativo, no solamente a lo que escribió Juan en Apocalipsis, sino la convicción de que todas las cosas que han sucedido han sido profetizados, lo cual no nos deja duda de que lo que está hablando Juan va a ser así. Indudablemente explicado por un hombre que vivió hace 2000 años, con un conocimiento acorde con su época, pero es bien significativo. Por si acaso. Es bien significativo tres cosas, ¿no? Lo primero, que el Señor dijo que los mansos heredarán la tierra. Muchos no entendieron y muchos de nosotros no entendemos de que nosotros viviremos eternamente en esta tierra. La segunda cosa, que nosotros creemos por fe en la creación, desde Adán hasta nosotros. Y nosotros tendemos ese privilegio de ver la creación en vivo, en palco de primera fila, y ver cómo efectivamente el Señor va a recrear la tierra en esos 6 días, ¿no? La tercera cosa es que y es lo que más sorprende, es que el Señor va a recibir su trono de gloria, y resulta que el trono de gloria va a estar en esta tierra. El Señor va a estar en esta tierra. La tierra va a tener unas condiciones súper especiales, y como dice Elena White, habrá una gran cruz que será vista por todo el universo desde esta insignificante tierra. Entonces, básicamente, lo importante es que uno tratar de imaginarse todo esto, tratar de imaginarse cómo debe ser la vida allá, debe ser lo que realmente nos mueva a nosotros, y que ese autor y consumador de la fe simplemente nos va a demostrar que nuestra fe tenía sentido, y no solamente la nuestra, sino la de todos los que han vivido desde Adán, de que hay no solamente la esperanza de una vida eterna, sino la esperanza de que nosotros vamos a vivir en un mundo donde nosotros necesitamos ser transformados. Pero fíjense que primero nos transforma a nosotros, veremos una tierra en caos después de la destrucción de Satanás y todos los impíos, y la tierra será purificada, pero nosotros con la confianza de que así como nos cambió a nosotros, Él va a volver a cambiar la tierra y va a darnos ese sitio donde vamos a estar nosotros. Yo creo que eso es lo que debe movernos a nosotros, a estar pensando de que eso que Él dijo, de que no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, yo pienso que eso es lo que debe movernos a nosotros, a tener esa esperanza de que el seguir a Cristo, seguir sus enseñanzas, guardarlas, en este mundo cada vez más complicado, tendrá esa recompensa. O sea, pero seremos recompensados en esta tierra. La otra cosa, un día lo comenté, así será la velocidad del ángel Gabriel, que si tomamos el tiempo en que Daniel 9 comienza la oración hasta que llega el ángel Gabriel, estamos hablando de un par de minutos. Entonces, ¿a qué velocidad viajó Gabriel? Entonces, ahí estuve leyendo unos estudios
referente a la velocidad de transmisión, lo que llaman ahora los gusanos para viajar en el tiempo, una serie de elementos fantasiosos, pero que hay una realidad, o sea, la capacidad de poder viajar. Si yo viajo de América a España y me toma 8 o 10 horas viajando, o sea, ¿cuánto tiempo voy a durar yo viajando en el mundo para ir de mes en mes y de sábado en sábado? Entonces también tendremos esa capacidad de podernos mover, ¿no? A mí no me preocupa el tema de las alas o no las alas, sino nosotros tendremos capacidades inimaginables, y así como si yo no tengo alas, yo tendré, porque acordémonos de que hay millares y trillones de ángeles, y básicamente cuánto vamos a ser los que vamos a estar viviendo en la Tierra Nueva. Quizás un poco menos, muchísimo menos. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor de repente los ángeles van a ir a las 5 de la tarde los viernes y me van a decir, venga, te vamos a llevar a ti, a toda la gente, vamos a ir a Sion, y nos llevarán los ángeles. Digo yo especulando, ¿no? Pero lo cierto es que la capacidad que tendremos de poder viajar, como dice Elena White, a otros mundos, a visualizar, o sea, va a ser infinito, porque la sed que tenemos nosotros, yo pienso que la vamos a conservar en el sentido del conocimiento, y el Señor nos quitará todas esas cosas que toda la vida nos han pesado, y nos abrirá mundos nuevos, pero que nosotros tenemos que ir desde ahora visualizando esa posibilidad de que yo pueda tener mi recompensa, no solamente la vida eterna, sino tener la capacidad y el conocimiento y aprender muchísimas cosas que el Señor en su silencio sabio no nos las dijo, sino nos dio unas pinceladas muy gruesas de la vida. Eso era. Gracias, Gonzalo. José Miguel. No digo que Rosa creo que tenía la mano levantada. Ha debido de bajar ahora. Bueno, que doy fe de lo que decías, efectivamente, de que es que se ve claramente cómo nuestra inteligencia se mantiene y el cuerpo no. Y hay que ir adaptándolo. Yo lo digo perfectamente. Yo antes bajaba por la escalera y cuando me quedaban 4 peldaños, pegaba un salto y no tenía quieto unos números. Y ahora mi mente lo piensa. Yo voy bajando y digo, caramba, yo quisiera, pero no. No puedes hacerlo, es que no, pero está claro. Bueno, lo que quería comentar es en base a lo que decía David antes, de que una persona que se droga en la tierra, que tiene una serie de vicios y tal, que tendría que entrenarse primero antes de ir a la tierra nueva y no necesitar esas drogas, ¿no? Pero bueno, aquí no sé, yo creo que, David, hay algo que tenemos que pensar y que sabemos, que es que cuando el Señor venga seremos transformados. Nuestro cuerpo corrupto, que es un cuerpo corrupto, efectivamente, que esa persona que quiere drogarse, que tiene el vicio del tabaco y otros, pues va a ser transformado. Hombre, lo normal es que una persona que vive esa vida y tal, a lo mejor no lo fuera, pero hay algo a lo mejor que el Señor ahí en su corazón y que ve algo bueno, efectivamente, que le merezca, porque no sabemos por qué esa persona se ha entrado en esa droga o ha entrado en cualquier tipo de vicio, y por lo que sea el Señor le transforma. Al ser ese cuerpo que antes era corrupto con esa serie de necesidades que no son las adecuadas, ya no las va a tener. Cuando llega allí arriba a esa tierra no necesita ningún tipo de entrenamiento, porque va a llegar con un cuerpo totalmente transformado, mediante el cual ese cuerpo no va a necesitar ningún tipo de droga. Con lo cual ese entrenamiento que tú decías, pues no va a ser necesario. Yo no sé si esto tú lo conocías así, el pastor yo creo que te lo ha explicado también de otra forma, en otra versión muy interesante, pero yo no sé si tú lo conocías así como yo lo estoy diciendo, David. Abre el micro.
Sí, ahora. Bueno, yo sí, no, eso no sabía, pero yo, por cosas que lo he oído al psicólogo y de gente que tenía, no sé, por ejemplo, de pacientes que necesitaban pues violencia o drogas o lo que sea, y fueron curados y ya no necesitaban eso, ¿no? Yo lo veo como un, no sé, como un viejito que tiene muchos dolores y tiene que tomar calmantes y los toma porque le duele, pero si le dejara de doler, pues no los tomaría más, ¿no? Entonces, por eso le decía a don Jesús que claro, si los recuerdos que te hacen necesitar estimulantes, drogas, música, violencia, todo eso, si esos se te borran, pues es de suponer que esa gente se convertirá en al menos por el sentido de que ya no necesitará eso para no volverse tarumba, ¿no? Así es, serán transformados. Su cuerpo no necesitará nada de eso ya. Tened en cuenta una cosa. Dios no puede cambiar los gustos de las personas que se han mantenido al margen de Dios. Sin embargo, es posible que Dios sí que cambie los gustos de aquellos que han creído en Dios, pero no han tenido la luz suficiente como para atender todos los ámbitos que Dios nos pone. Entonces, claro, un creyente, imagínate, ¿no? Pues yo qué sé, un católico no tiene dentro de la religión que no puede beber. Un católico, pues oye, cumple con los requisitos de la iglesia y la bebida, la comida, esa parte, no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? Pues resucitará, y yo creo que sí, y Dios lo transformará. ¿Por qué? Porque él ha sido fiel a la luz que él tenía. Y entonces Dios le pone lo que le falta, pero con uno que ha rechazado a Dios no puede cambiarle sus gustos, porque eso es forzar algo que no le ha permitido hacer. Mientras que el creyente sí que se lo permite. Lo que pasa es que en la luz que tiene entendía que no había problema con emborracharse, porque hay católicos que a lo mejor dicen, bebo, pero es que bebo un vaso de vino y ya me emborracho. Y como el vino no es malo, para un católico beber vino con alcohol no es malo. Entonces, claro, el problema está en que tampoco puede ir, si eso Dios no lo cambiase, pues si va para allí tendría el mismo problema. Entonces Dios tiene que hacer cambios con aquellos creyentes que se han entregado y es consecuente con la luz que ha recibido. Y Dios puede hacer con ellos cosas que no puede hacer con aquellos que han rechazado a Dios, porque si no dice, oye, pues es muy fácil, ¿por qué no se salvan la gente fuera? Le cambia el gusto y ya está. Pero es que no se lo puede cambiar, porque claro, Dios no obliga, no fuerza a nadie a ser de otra manera a como es, salvo que sea creyente, se ponga en manos de Dios y le pida al Señor, yo quiero cambiar. Entonces Dios sí que lo puede cambiar. Y ahí es donde dices tú, José Miguel, de que la transformación elimina todos los vestigios que no ha superado aquí. Pastor, perdonad, es que hay algo que he olvidado un poquito y la verdad es que necesito recordar. El famoso mar de cristal, muchas veces lo hemos comentado, yo he visto hermanos comentaban, nos veremos sobre el mar de cristal. El mar de cristal es una referencia, creo, del espíritu de profecía, ¿no? Porque creo que eso no viene en la Biblia, ¿no? Sí, un mar de vidrio, ¿no? El mar de vidrio. Sí, eso está en la Biblia, sí. ¿No? Apocalipsis. Sí, Apocalipsis. Así habla la Biblia de ello, del mar de cristal. 21, creo. 21. Es que ahora mismo, perdón, yo no lo recordaba y tenía esa duda. Y me he acordado del mar de cristal. Que muchas veces, pues vamos, oye, nos veremos en el mar de cristal. Estaremos ahí. Es algo perteneciente a la Tierra Nueva, claro. Hasta donde yo sé, José Miguel, el mar de cristal es en el cielo, en el tercer cielo. Sí. Es que está el templo del Señor, y el mar de cristal se refiere a todo lo que sería lo que pudiéramos entender como el atrio. Perdona, en el capítulo 22 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal.
que salía del trono de Dios y del Cordero. En Apocalipsis 22. Sí. 1. Sí. Pero eso es en el cielo, pastor. En la Nueva Jerusalén, sí, porque luego estoy el versículo 2, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. O sea, que eso es lo que hemos leído. Pero ahí viene el cristal, o vidrio, también, mar de vidrio, también en otros lugares se menciona. Pero dice cómo, no dice de. Claro, ¿cómo? Porque es posible. Mira, todo, nosotros estamos acostumbrados aquí a cosas que son muy pobres, pero cuando hablamos de las cosas celestiales, tú piensas que la Nueva Jerusalén, lo que es el Edén, repito, es un trozo de cielo, como decir, una parte de la divinidad que Dios puso en la tierra. Entonces, el trono de Dios y todo eso es como, porque no hay palabras para definir algo que no has visto nunca. Tú ahora imagínate que te enseñan algo y a ver, ¿esto qué es? Yo qué sé, es como si fuera tal cosa, pero yo no sé de qué metal es. Pues eso es lo que pasa. Pero que ahí se menciona como cristal, que decía si lo menciona la Biblia o era el Espíritu Profecía. La Biblia sí que lo menciona como cristal. Esa era mi duda, claro. Yo no tenía... Es que de hecho, pastor, los espejos no existían, sino era bronce bruñido, bronce pulido. Y yo en Caracas tengo un trozo de roca que alguien me regaló y es transparente. O sea, es como si fuera una roca de vidrio. Entonces, claro, es probable que bajo el entender de Juan, él ya conocía ese tipo de roca o ya sabía ese tipo de vidrio. Entonces, claro, la gente se reflejaba en el agua. Y acordémonos que el agua refleja la luz del sol, refleja la luz de la luna, entonces es como un espejo, ¿no? Sí, esas son piedras de cuarzo. No es cuarzo, porque el cuarzo es opaco, este es transparente. Hay un cuarzo que es transparente y uno es rosado. Porque en la Loma Isabel de Torre, en Puerto Plata, donde nace el río Violón, que es un río donde fue el primer acueducto de la ciudad, es un riachuelo que nace del corazón de la montaña. Yo, cuando estaba en los Boy Scouts, descubrimos una roca como del tamaño de un coche, con hojas petrificadas. Y recuerdo que la doné al Museo del Hombre en Santo Domingo, a las hojas petrificadas, que tienen el mismo proceso de cómo se forma el ámbar. El ámbar es una piedra o una piedra preciosa que se forma de las resinas de árboles. Y esa resina atrapa insectos y con millones de años, miles de años, se convierte en una piedra preciosa que se llama ámbar. Y solamente esa mina está en República Dominicana, en todo el mundo, el ámbar. Entonces, el cuarzo es una roca que está en el agua junto con las demás rocas, junto con las demás piedras, y entonces cuando el agua cristalina sale de la montaña y la cubre, parece un pedazo de vidrio debajo del agua. Qué bueno, ¿eh? Interesante. Fíjate, Alejandro, lo que sabe, madre mía. Oye, es Alejandro, cuidado. Sí. No es cualquier cosa. Claro. Bueno, ¿hay alguna cosa más o pasamos a las oraciones? Un pequeño detalle nada más, que yo creo que es una mala interpretación mi parte de la literal. Habla un árbol en el centro de la ciudad y luego habla el árbol efectivamente de un río y a uno y al otro lado un árbol. Entonces da la sensación, o a mí me lo parece, al leer literalmente, que habla de un árbol en un lado del río y de otro árbol en el otro lado del río, ¿no? No, que se juntan los dos en uno. Se juntan los dos en uno. O sea, es uno en un lado, otro en otro. Y piensa que en la creación, me refiero, en el cielo, lo que es el mundo de Dios, podemos ver cosas que aquí no hay.
Entonces, como tú intentes interpretar literalmente la descripción que hace Juan, te vas a volver loco, porque dice, es que esto parece como si fueran dos árboles, Claro. pero te dice que es uno, que es uno. Sí, yo me lo Así imagino, que, por eso preguntaba, digo, debe ser una interpretación literal así, pero con una consecuencia de que es uno solo. Tiene que ser como tú lo estás explicando, ¿no? Porque da la sensación, según al leerlo, de que hay un árbol en la esquina de izquierda y otro en la derecha, ¿no? Sí. Bueno, está claro. Pili, venga. Te toca a ti. Hola, buenas noches, que no he saludado Buenas todavía. noches. Hola Pili, buenas noches. Yo quería, a ver, a mí me ha quedado claro el estudio, no tengo ninguna pregunta relacionada, pero lo que ha hablado Eli, pues me ha emocionado, ¿no? O sea, la situación que está viviendo y cómo lo cuenta y tal. Y yo quiero saber si puedo responderle a ella con un pequeño testimonio de fe, si es posible. Porque, ¿Cómo no? sí. Pili, adelante. Vale. Escucha. Pues bueno, Eli, pasamos por situaciones difíciles, la tuya también lo es, pero yo te quiero decir una cosa, ¿no? Que el Señor también nos habló de tener fe, ¿no? Esperanza, y Él es misericordioso, todos lo sabemos, ¿no? Y yo viví una situación con mi hija cuando nació, pues ella enfermó enseguida y pues es una enfermedad que era difícil de detectar porque ella se ahogaba y entonces, bueno, pues se ahogaba hasta el punto que yo tenía que hacerle el boca a boca pues 2 o 3 veces al día, ¿no? Y corría al hospital con ella, le hacían radiografías, los pulmones estaban limpitos, no había nada. Y así pues pasaron días y días y llegó un momento en que, claro, la niña empeoró mucho. Y bueno, pues los médicos no veían nada y me mandaban a casa y tal. Y entonces un día, pues una noche ocurrió otra vez y tuvimos que correr con ella al hospital. Y el médico, pues nada, volvió a repetir la radiografía, todo está bien, los pulmones también, tal, no le vemos nada. Y yo le dije al médico, digo, mire, yo no me voy a marchar de aquí, me voy a quedar afuera en la sala con la niña y cuando le ocurra, yo voy a entrar para que usted lo vea, porque si no, no lo va a poder entender, ¿no? Y así lo hice, ¿no? Me quedé, o sea, entonces el médico me dijo, no, ¿cómo te vas a quedar en la sala? Bueno, te la voy a ingresar para que estés tranquila las dos y tal. Y la noche esa la pasó la niña bien, pero al día siguiente, claro, estaba recién nacida, me dijo el médico, tienes que arreglar los papeles y tal, de la seguridad social, esto, ¿no? Y me fui a casa y lo hice. Y cuando regreso, pues resulta que la niña tuvo otra crisis y entonces el médico ya se dio cuenta de que había algo ahí bastante grave, ¿no? Y le hizo muchísimas pruebas y dio con la enfermedad. Era un virus de la familia de la tosferina. Y lo que hacía pues era eso, pues ahogaba porque crea unas flemas muy grandes en la garganta, ¿no? Y entonces, bueno, pues se quedó ingresada, estuvimos ahí unos días, pero la niña no tenía mejoría. Y yo una noche del agotamiento que tenía me quedé dormida en la silla. Y cuando me despierto, pues me veo a la niña rodeada de médicos, de enfermeras. Me sacaron para afuera enseguida, ¿no? Y al asomarme vi que la niña se estaba ahogando, ¿no? Entonces, claro, lógicamente, pues me dio mucho miedo, tuve mucho temor y esperé. Cuando el médico me llamó, me dijo que la niña pues tenía, ya le había descubierto lo que tenía y la estaba tratando, pues me explicó lo que era y tal, lo de la familia de la tosferina y tal, el virus este, y bueno, pues hubo un momento en que, bueno, me dijo él que la iba a trasladar al niño Jesús, porque era muy grave lo que tenía y tal, y me dijo, te voy a decir la verdad, no te voy a dar esperanzas, ¿no? Entonces yo, bueno, pues en esa misma noche la niña volvió a tener una crisis y entonces yo salí fuera, ¿no? O sea, me sacaron fuera y
me dijeron que, bueno, porque estaba bastante mal y tal, que ya llamaban a la ambulancia, que iban a venir la móvil a por ella y tal. Y yo me dirigí al teléfono, porque estaba sola, pues con idea de llamar a su padre y a mi familia y tal. Pero decidí que no, me fui a la escalera, me senté y me puse a orar y a suplicar, a rogar al Señor, ¿no? Que no se llevara a mi niña, ¿no? Que no podría soportarlo yo, ¿no? Y estaba en la oración y bueno, pues estuve ahí un ratito, no llamé a nadie, volví, me senté en un banco que había frente a la puerta y en esto que el médico, o sea, salió una... Yo no sé, yo pensé que estaba en la crisis y yo, bueno, me volvieron a sacar así, pensé que se estaba muriendo, ¿no? Y entonces salió una enfermera y me dijo, pasa a ver a la niña, tal. Bueno, respiré con un alivio tremendo porque, claro, si podía pasar a ver a la niña es porque la niña estaba bien, ¿no? O le había pasado, bueno, no se había muerto como yo estaba imaginando, ¿no? Y bueno, llamaron al niño Jesús, vinieron, la trasladaron y allí me dijeron exactamente lo mismo, la niña no te doy esperanzas, ¿no? Y bueno, pues yo me mantuve en la fe y yo recuerdo que dices, no se puede, no jures por el cielo, ni por la tierra, ni por nada, ¿no? Pero yo la cogí de la manita y le dije, te juro por Dios que sales de esta, ¿no? Y yo no sé de dónde me salía la fe, pero mantuve una fe tan grande hasta el punto que un chiquito que estaba al lado con su hijita también ingresada, ¿no? Salió conmigo un rato y me dijo, lo siento mucho, no he podido evitar lo que te ha dicho el médico y tal, pero yo en tu lugar no sé qué haría y tal. Y yo le dije firmemente, dije, mi hija no se va a morir. Y me dijo, pero los médicos acaban de decir, digo, ya, los médicos dicen, digo, pero por encima de ellos está Dios, está el Señor. Y yo sé que mi hija no se muere. Entonces el chico se quedó muy sorprendido y me dice, tengo un amigo que habla como tú y tal. Y en ese momento pues le estuve hablando del Señor, ¿no? Y bueno, pues fuimos al Niño Jesús, estuvo en la UBI bastante tiempo, empeoraba, ¿no? Dejó de comer, no orinaba y no me daban esperanzas, pero yo mantuve la fe hasta el final, ¿no? Y yo sabía que mi hija salía. Y hasta que un día llegó el médico y me dijo, hay una ligera mejoría, no te doy muchas esperanzas, pero hay una ligera mejoría, ¿no? Y esa ligera mejoría pues fue avanzando día a día y la niña salió, gracias a Dios, ¿no? Pero lo que le quiero decir a Eli es que sobre todo la fe no la podemos perder porque el Señor nos lo decía, ¿no? Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, moveríamos montañas, ¿no? Y bueno, la fe y también la misericordia del Señor, ¿no? Que es misericordioso. Y entonces, pues yo quiero dar este testimonio a Eli, pues para que ella se mantenga en la fe. Sabemos que por encima de todo está la voluntad del Señor, pero que también el Señor tiene misericordia con nosotros, ¿no? Y esta vida es una lucha y que no la pierda, ¿no? Que no pierda la fe, que se mantenga en ella, ¿no? Y quién sabe lo que el Señor puede hacer, ¿no? Solamente es eso. Muy bien, gracias por tu mensaje que me sirve y es muy bonito y no solamente a mí, sino a todos los hermanos presentes, porque que de una y otra manera todos tenemos algo, ¿no? Y, o sea, no estamos libres ni estamos sanos de todo, siempre hay algo. Como tú dices, eso nos sirve a todos y en especial a mí me viene muy bonito ese mensaje. Lo tengo presente y te agradezco por eso. Mantente firme. Me alegro por tu niña porque ella ahora salió de todo eso, ¿no? Sí, ya tiene 27 años y la libró el Señor de otra también. O sea que Dios se manifestó. Sí, totalmente. Bonita Completamente.
Gracias. Vale. Gracias Venga, por el besitos, Eli. testimonio. Bueno, vamos a temas, me refiero... Pastor, sí. nada, solamente decirle que en Apocalipsis 15:2 está lo que buscábamos antes, lo del mar de cristal mezclado con fuego. ¿En 15.2? Sí. Vi también como un mar de vidrio, pues ahí está el vidrio, Sí. mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sí, sí, correcto. Ahí está también, muy bien. Gracias, Noé. Bueno, los temas, digamos, que normalmente estamos orando, lo digo porque si queréis añadimos después, pero para no repetirlos, yo los voy a leer. El tema, digamos, de cáncer. Tenemos Elizabeth Ramírez, Ruth Chávez, Susana Antón y Ángel Vega. Luego también tenemos que orar por Carmen Mayor, que la van a operar de una muñeca rota. Carmen Mayor.